Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta clase de contabilidad del segundo cuatrimestre. Comenzamos. Vamos a continuar con nuestra cuarta clase de contabilidad, que en este caso ya sería la última, por lo que vamos hoy a completarla viendo lo que son algunas sociedades. Bueno, empecemos con lo que es una sociedad mercantil. ¿Qué son las sociedades mercantiles? Son agrupaciones de personas que se organizan de acuerdo a los reglamentos, leyes, y por lo tanto dan una personalidad jurídica, que tienen un patrimonio propio, personal, de la misma organización, y tienen una actividad económica. ¿Qué es actividad económica? Intercambio, bienes y servicios por algún tipo de beneficio económico, y al final tienen que dividir lo que se obtuvo como utilidad o ganancias. Esta es una sociedad mercantil donde yo invierto dinero, donde yo arriesgo mi patrimonio, y por lo tanto, si tengo unos resultados positivos, tengo yo que obtener algún tipo de ganancias, dividendos. Por lo tanto, para tener esto, tengo yo que tener una actividad. ¿Y qué actividad voy a tener? Pues venta de productos o servicios. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Realmente, porque son las actividades económicas los que generan, y son las empresas las que realmente son las que realizan la actividad económica. Bueno, las sociedades mercantiles, desde que se originaron, lo único que tienen en común es el lucro. El lucro. El lucro es lo que define a una empresa, sobre todo pública. El lucro. Las empresas públicas, su mayor objetivo es el lucro. Habrá otras empresas que se dicen sin fines de lucro, pero realmente todas generan lucro. Todas, aunque se digan que no generan lucro, sí lo generan. Lo que pasa que a la hora de dividir los beneficios, cuando una empresa con fines de lucro lo divide entre sus socios, y las no lucrativas lo reparten entre las diferentes organizaciones que viven de ese tipo de aportaciones de las empresas no lucrativas. Esa es la única diferencia, pero todas necesitan el lucro. Porque si las que no tienen lucro no tuvieran lucro, pues no ayudarían a nadie, ¿verdad? Entonces, vámonos hablando claro. Todas las empresas, todas las sociedades mercantiles generan lucro, sean o no con fines de lucro o sin fines de lucro. Entonces, no nos engañemos, todas generan lucro, porque si las que no generan, pues no subsisten, ¿verdad? Entonces, vámonos aquí diferenciando que todas las sociedades mercantiles generan lucro, y aunque no generen, si no generan, no sobreviven. Dice, dándoles a las entidades comerciales el derecho a poseer propiedades y efectuar contratos. Pues obviamente el origen de las sociedades mercantiles surgió con el único objetivo de generar lucro, generar beneficios para quien invierte, generar beneficios para quien está arriesgando su patrimonio. Clasificaciones de las sociedades mercantiles. Tenemos algunas clasificaciones, no son todas, obviamente, siempre va a haber algunas otras, dependiendo del autor, dependiendo quién publique. Pues vamos a tener tipos de sociedades en México. Vamos a nombrar algunas de las que normalmente se ocupan. Aquí dice sociedad en nombre colectivo,
nos dice que las responsabilidades distribuidas equitativamente entre todos los socios. Bueno, si yo tengo una sociedad y desde que formo mi empresa, a la hora de hacer mi acta constitutiva, ahí yo defino quiénes son los socios, qué porcentaje de la empresa tienen los socios, cada uno de los socios, o qué porcentaje de acciones, porque luego se dividen en acciones, pero siempre va a ser un porcentaje. Por lo tanto, se tiene que repartir equitativamente entre todos los beneficios que se obtengan. Sociedad de acciones simplificadas, único tipo de sociedad mercantil que permite un solo socio. Bueno, aquí en estos tipos de sociedad, pues realmente no sería sociedad, ¿verdad? Si nada más es un solo individuo el que es aparece como socio, pues ya no sería sociedad. Digo, creo que si hablamos desde el punto de vista razonamiento de las palabras, tenemos que sociedad pues, sería más de uno, pero aquí si nada más es uno, pues no le veo el caso de llamar la sociedad, pero bueno, a alguien se le ocurrió ponerle sociedad por acciones simplificadas, y pues aquí un solo socio es el que arriesga todo su patrimonio, todo su capital, ¿a cambio de qué? Pues de esperar algunos beneficios que van a ir más allá de lo que este, esperaría si hubiera una sociedad realmente con algunas otras personas. Si es un solo socio, si le va mal en su empresa, solo él pierde, pero si le va muy bien, solo él gana. Sociedad en comandita simple. Aquí dice, los socios comanditos administran la empresa, los socios comanditos solo aportan capital. Bueno, normalmente las empresas necesitan socios para que aporten capital. La cosa es que si aportan un capital, yo espero algo de beneficios, pero en este caso aquí no se habla de beneficios como tal, solamente aportan capital como una manera de beneficiar, sobre todo este tipo de sociedades que siempre benefician a instituciones que necesitan la ayuda de algunas empresas para poder subsistir a través de que serían como donaciones. Sociedad de responsabilidad limitada. Los socios tienen obligaciones limitadas solo al capital aportado. Bueno, en esta sociedad ya vamos viendo que es más común. En México ya hay muchas sociedades de responsabilidad limitada. Aquí nos habla que los socios solo tienen obligaciones hasta que cubren lo que es su aportación como socios. Bueno, si yo aporté una cantidad como socio, pues esa es mi responsabilidad, ese porcentaje de que yo aporté como capital, esa es mi responsabilidad. Cada uno va a tener su responsabilidad hasta el monto de su capital. Entonces, aquí por eso es responsabilidad limitada. No tengo la responsabilidad total de la empresa. Yo no tengo por qué responder por los demás. Cada quien va a responder por su porcentaje de aportación. Sociedad anónima. La responsabilidad de los socios responde a lo equivalente por el pago de sus acciones. Aquí la sociedad anónima, pues también está dividida por socios. La diferencia es que aparentemente no se debe dar a conocer quiénes son los socios. Es una manera de reservarlos para evitarse problemas. Esto no los exime de pago de impuestos. Pero la sociedad anónima, por eso es anónima, porque no debería de conocerse quiénes son los socios. Simple y sencillamente aportan su capital, esperan sus resultados y en base al número de acciones, eso es a cómo les toca su repartición de beneficios al final de cada periodo. Es la más usada de todas. Esa sociedad anónima es normalmente cuando se forma alguna empresa, casi todas las empresas se forman en sociedad anónima. Salvo algunas excepciones, pero son menores, pero la gran mayoría de empresas en México son sociedad anónima.
Sociedad de comandita por acciones. Capital social formado a través de pago de acciones de los socios comanditados. Bueno, aquí, al igual que las otras sociedades, siempre va a haber aportación de socios, pero aquí la diferencia es que se va a manejar a través de acciones, no de porcentajes. A fin de cuentas es lo mismo, pero cuántas acciones tienen representan tal porcentaje del capital social. Entonces, aquí lo que pretenden es nada más dividirlo por lo que serían acciones. Y por último, tenemos sociedad cooperativa. Miembros asociados voluntariamente por intereses individuales o colectivos. Normalmente las sociedades cooperativas en las empresas está formado por trabajadores de la misma empresa. Así es como se maneja en México. Casi siempre estas sociedades cooperativas son empresas que por alguna situación los propios trabajadores fingen como ser socios de la empresa. Los mismos trabajadores tienen una participación dentro de la empresa y por lo tanto los beneficios se reparten equitativamente dependiendo el número de acciones que les tocaron, el porcentaje de la empresa que les tocó. Así es como se reparten los beneficios. Esta sociedad cooperativa cada vez son menos, cada vez se van extinguiendo, pero todavía existirá por ahí alguna que otra donde se reparten los beneficios para los trabajadores. Sobre todo porque los trabajadores tarde o temprano eh, brincan a otra empresa, se cambian de empresa por algunas situaciones, entonces les liquidan sus acciones y dejan de ser partícipes de la sociedad cooperativa. Por lo tanto, empieza a perderse lo que es el objetivo de estas sociedades, que era ayudar a los trabajadores que participaban en la empresa. Pero desgraciadamente, como les digo, en México cada vez se van desapareciendo estas sociedades cooperativas porque los trabajadores o cambian de empresa o van falleciendo, entonces se empieza a perder lo que sería una sociedad cooperativa como tal. Régimen jurídico de las empresas o de las sociedades comerciales. Persona física. Aquí en México tenemos persona física y persona moral. Tenemos una división que nos las hace desde el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, nos divide en personas físicas y morales. ¿Qué es una persona física? Esto es bien importante para un contador, saber diferenciar lo que es una persona física y moral. La persona física aquí nos dice es un individuo que realiza cualquier actividad económica al cual tiene derechos y obligaciones. La persona física es cuando nada más registro mi nombre, no registro una empresa con algún nombre específico diferente al mío. Aquí esta persona física trabaja independiente, no tiene una razón social, no tiene una obligación como empresa como la tuvieran las personas morales, pero aún así tiene que pagar sus impuestos. Bueno, ¿qué tipo de personas son las que trabajan a nivel como persona física? Nos dice que son los empleados, un comerciante, profesionistas, vendedores independientes, todo lo que tenga que ver con una independencia fuera de una empresa. Ese sería una persona física. Aquí en México tenemos, por ejemplo, muchos ambulantes, donde esas son personas físicas, aunque no pagan impuestos, pero realmente en materia fiscal deberían ser personas físicas y deberían de pagar un tipo de impuesto, porque si todo el mundo genera, todo el mundo debe de pagar. Eso sería una persona física, porque hay muchos médicos, trabajan por su cuenta, son personas físicas. Hay muchos trabajadores de lo que es la tecnología, muchos asesores en tecnología trabajan por su cuenta, son personas físicas, no son una empresa como tal, trabajan por su cuenta.
Y así podemos enumerar muchísimas personas que por su actividad trabajan por su cuenta y no dependen de alguna empresa, de algún jefe como tal, ellos mismos son sus jefes. Por lo tanto, no les rinden cuentas a nadie más que ellos mismos. Sin esto, omitir que tienen derechos y obligaciones ante el gobierno, ante la Secretaría de Hacienda, para cumplir sus obligaciones de pago de impuestos y, por lo tanto, también tienen los derechos como personas trabajadoras. Persona moral. ¿Qué es una persona moral? Llámese empresas. Aquí nos habla de una definición que nos dice conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo a lo que la ley otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Una persona moral está compuesta por varias personas físicas. Obviamente, yo voy a formar una empresa y voy a tener socios, esas personas tienen que ser personas físicas y tienen que estar dadas de alta en Hacienda, por eso se llaman personas físicas, porque ya tienen algún tipo de derechos y obligaciones ante Hacienda. Al momento de yo, como persona física, me quiero integrar a una persona como socio, pues tengo que tener derechos y obligaciones ya en conjunto con estas personas. ¿Cómo es? Al formar una empresa como tal, tiene que tener una razón social. Razón social es el nombre de la empresa. Tiene que tener algún acta constitutiva donde conste todo lo que involucra a la empresa, cuántos socios son, qué porcentaje le toca a qué socio, qué actividades va a realizar, si es que los socios van a realizar alguna actividad. Ahí ya viene especificado todo lo que tiene que hacer una empresa, a qué se va a dedicar esa empresa, quién va a ser su representante legal, quién va a ser su administrador general. En una acta constitutiva viene todo especificado. Por lo tanto, una persona moral son varias personas unidas con un objetivo de formar una empresa y con ello generar lucro y beneficios para los propios socios. ¿Qué tipo de personas morales son las que participan o tienen como fin ser moral? Pues son las corporaciones, fundaciones, sociedades mercantiles, asociaciones civiles, empresas del Estado, todo lo que aglutine personas como socios para la fundación de esa empresa son personas físicas que a su vez en conjunto forman una persona moral. Esto, por lo tanto, genera derechos y obligaciones ante la ley. Por lo cual, en México, la mayoría de las empresas son las que tienen derechos y obligaciones al momento de su formación. Si yo formo una empresa, ya automáticamente genero las obligaciones y derechos. Es importante también señalar que las personas morales o las empresas no solo tienen derechos y obligaciones para con la empresa, sino para su misma empresa y las personas que trabajan dentro de su empresa. Por eso es importante que cuando se forma una empresa, ver qué derechos y qué obligaciones se tienen. No nada más de la forma porque quiero dinero. Hay que ver qué tengo que cumplir y a qué tengo yo derecho como una empresa formal. Naturaleza jurídica. Bueno, es un ente que permite reunir capitales para la realización de emprendimientos económicos, creando un patrimonio separado del de sus miembros, a que le reconoce facultades suficientes de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es lo que estábamos platicando ahorita. Yo formo una empresa, yo soy el emprendedor, pues sí, ahora ya no solo es mi capital el que está en juego, sino también el de los socios. Esto tenemos que separarlo definitivamente de mis actividades diarias como persona física, porque ya la empresa, que es una empresa moral, entonces sí ya va a tener independencia de
labores. Ya no voy a poder yo ser el que realmente maneje la empresa o decida qué hacer o qué no hacer, porque si hay socios tenemos que tener acuerdos. La persona física habíamos platicado, es la que decide todo, porque es una sola persona, una moral. Si hay varios socios, tienen que ponerse de acuerdo en las situaciones de la empresa y con ello llevar a cabo sus actividades económicas. Pero aquí sí tenemos que tener bien claro que el patrimonio de una persona física cuando participa en una empresa moral, pues simple y sencillamente tiene que ser separado completamente. La empresa como tal tiene su capital para trabajar, su patrimonio, y con ese tiene que generar beneficios para sus socios. ¿Qué son las sociedades de personas? Normalmente cuando alguna persona desea convivir con otras y tienen gustos muy similares, empiezan a formar un tipo de asociaciones. Bueno, aquí vamos a ver una definición de qué son las sociedades de personas. Son de aquellas en las que se conocen todos los socios y en la cual tanto la sociedad como los negocios responden a su patrimonio solidaria e ilimitadamente con las obligaciones, lo que le da derecho a todos los socios de administrar la sociedad. Bueno, si yo tengo algunos gustos y me junto con algunas personas con los gustos similares a los míos, formo una sociedad y donde voy a tener pues alguna aportación de patrimonio, voy a tener algunas limitaciones y voy a tener algunas obligaciones y derechos. ¿A qué se debe todo esto? Porque estoy formando una sociedad. Una sociedad es conjunto de personas, ya vimos, entonces cada persona va a querer tener sus derechos y obligaciones, por lo tanto, si yo fuera una sociedad llamándose empresa, por ejemplo, pues mi obligación principal es primero aportar capital y uno de mis derechos principales es obtener beneficios por la aportación de ese capital. Entonces, esa sería una sociedad de personas. Puede haber diferentes tipos de sociedades, como ya los vimos. Puede haber sociedades de lucro, sociedades sin lucro. Entonces, dependiendo cuál es el objetivo, pero siempre la principal es aportación y beneficios. Como socio doy una aportación, pero a lo cual necesito yo unos beneficios. Habrá ocasiones donde no haya beneficios o realmente por la sociedad que estoy formando no tengo derecho a beneficios, pero esa sería una obligación aportar algún capital. Sociedades de capitales. Bueno, aquí nos dice que es un tipo de sociedad mercantil en la que los socios limitan su responsabilidad frente a las deudas al capital aportado. Bueno, si yo tengo una sociedad, como lo habíamos visto, pues yo tengo un límite en cuanto a las responsabilidades, dependiendo el porcentaje del que soy socio. Si yo soy el socio mayoritario, pues tengo una mayor responsabilidad. Si soy el socio minoritario, tengo una menor responsabilidad. Entonces, así es como se manejan sobre todo en las sociedades mercantiles. Dependiendo el porcentaje de la empresa que yo tengo, es el porcentaje de responsabilidad. Habrá ocasiones donde el socio minoritario es el que administra la empresa, es el que tiene el poder de decidir sobre la empresa. Entonces, aquí la responsabilidad pues se incrementa porque es el responsable de la toma de decisiones. Entonces, a- aunque sea socio minoritario, pero él está al frente de la empresa, pues tiene que tener una responsabilidad aparte de la de ser socio. Entonces, acuérdense muy bien de esto. El porcentaje que tengo yo de la empresa o de la sociedad mercantil es el porcentaje de responsabilidad que tengo y por lo tanto
también derechos, no solo responsabilidades, también derechos. Si yo tengo un porcentaje muy alto de la sociedad, a la hora que se repartan los beneficios, si mis porcentajes son altos, me va a tocar el más alto porcentaje de beneficios. Entonces, todo bailado, todo va amarrado para que si tengo mucha responsabilidad, también tengo muchos beneficios. Poca responsabilidad, pocos beneficios. Sociedades mixtas. Si recordarán, cuando se vieron, sobre todo al principio de la carrera, se manejaban lo que eran las empresas privadas, públicas y mixtas. Pues las empresas realmente son sociedades. Y si hablamos de sociedades mixtas, pues estamos hablando de empresas que se constituyen con aportes de quién? De capital estatal, capital federal, capital municipal, dependiendo el grado de la empresa que esté manejando. Entonces, aporta el gobierno, llámese como dijimos, local o federal, y capital privado. ¿Qué es el capital privado? Pues las empresas, algunas asociaciones de personas que deciden invertir junto con el gobierno para tener beneficios. Entonces, aquí se llama una sociedad mixta porque tanto invierte las empresas, alguna empresa pública con un capital privado. Aquí lo que se pretende es obtener beneficios para ambas partes, aunque aparentemente el gobierno no debe tener empresas con fines de lucro. Como les decía yo, todas tienen que tener lucro para poder subsistir, si no, no subsisten. Entonces, aquí el beneficio sería para tanto las empresas estatales que están siendo socias de la nueva sociedad como el capital privado. El capital privado siempre va por sus beneficios económicos y como les decía, aunque la empresa estatal no debe tener beneficios económicos, pues tiene que tenerlos. Y si es una empresa mixta, pues la idea es generar beneficios para ambas sociedades, tanto estatales como capital privado. Asociaciones en participación. La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Esto nos lo dice el artículo 252 de la Ley General de Instituciones Mercantiles. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Pues simple y sencillamente que cada quien se va a ser responsable y va a tener derechos en base a qué, a lo que aporte. Aquí lo que sugiere es que alguien aporte capital y por lo tanto te voy a dar una participación en las utilidades o las pérdidas si es que nos va mal. Pues sí, ¿cuánto aportes? ¿Cuánto te puedo yo asignar de utilidades? ¿Qué porcentaje aportas? ¿Qué porcentaje de utilidades te voy a dar? Entonces, no es que haya una asociación ventajosa, no. Aquí es equitativo. Equitativo me refiero no a que cada quien toque la mitad o la tercera, dependiendo del número de... No, aquí, ¿cuánto aportas? ¿Qué porcentaje aportaste? Ese porcentaje te va a tocar de utilidades o beneficios si es que las hay, o pérdidas si es que hay alguna pérdida. En ese mismo porcentaje es cómo se maneja pérdidas o ganancias. Responsabilidad de los socios o accionistas. Bueno, los socios colectivos responden personal y solidariamente con la totalidad de su patrimonio. De las deudas de la sociedad, los socios comunitarios solo son responsables por la cantidad de capital que hayan aportado o se hayan comprometido a aportar a la sociedad. Bueno, aquí hablamos de cuando se asocian las personas para formar alguna actividad económica. ¿Qué es lo que pasa? Como les digo, todo esto tiene que venir dentro del acta constitutiva. Ahí vamos a determinar
todas estas responsabilidades, todos estos beneficios que pueden tener al momento de firmar y de hacerse partícipes de alguna asociación. Bueno, ahí si yo declaro que estoy de acuerdo que me toque tal porcentaje de la empresa, pero si me va a tocar por ser socio toda la responsabilidad, si yo voy a ser único responsable cuando vaya mal, pues no se vale. Igualmente, si alguien nada más va a ser un solo beneficiario cuando nos vaya bien, pues tampoco es válido, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que dejar es bien establecido qué responsabilidad tienen los socios. Aquí nos habla de los comanditarios, que solo son responsables de la cantidad del capital que hayan aportado. Pues también lo podemos definir como las sociedades en responsabilidad limitada, donde limita el porcentaje de responsabilidad dependiendo del grado de participación en la empresa o la sociedad. Entonces, tenemos que dejar bien claro cuando se forma una empresa qué responsabilidad y qué derechos tengo yo al celebrar la formalización de una empresa. Es bien importante dejar señalado esto. Si alguno de los participantes ahorita desea formar una empresa, pues yo le invito a que analicen bien con sus socios qué responsabilidades y qué obligaciones va a tener cada socio, qué porcentaje de la empresa, qué porcentaje de las acciones de la empresa va a tener cada uno para que cuando se suscite alguna situación, cada quien asuma su responsabilidad de acuerdo a lo celebrado. No es válido cuando surge alguna situación y querer responsabilizar a todos menos a mí, o al revés, me beneficio yo y los demás nada. Entonces, tiene que quedar bien establecido a qué se comprometen y a qué y qué derechos tienen al momento de que se comprometen. La sociedad de responsabilidad limitada, ya lo habíamos visto, dice que es una sociedad mercantil de carácter capitalista en la que el capital social está dividido en cuotas sociales de distintos o igual valor representadas por títulos y en la que la responsabilidad de los socios se suscribe exclusivamente al capital aportado por cada uno. Los títulos no son equivalentes a las acciones de las sociedades anónimas, dado que existen obstáculos legales a su transmisión. Aquí es importante señalar que al igual que cualquier sociedad, pues se juntan varias personas y con el único objetivo de obtener beneficios, para lo cual necesito una aportación de capital. Pues sí, se aportan los capitales, pero al momento de suscribir que es una responsabilidad limitada, significa que mi capital va a estar en algún porcentaje de la empresa. Pues ese mismo porcentaje de la empresa es la responsabilidad que va a tener el socio. Cada socio que aporte su capital tiene su porcentaje y ese va a ser el porcentaje de responsabilidad ante la empresa. Por eso es que es bien importante, les repito otra vez, cuando se forma una empresa, determinar qué tipo de responsabilidad va a tener cada uno de los socios. Si va a ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, en comandita, dependiendo de la sociedad que gusten y escojan, que se pongan de acuerdo para delimitar responsabilidades y derechos, porque tengo una responsabilidad limitada, también tengo derechos limitados. Entonces, aquí es donde tenemos que decidir cuando lleguemos a ser socios de una empresa, qué tipo de sociedad nos toca. Aquí nos habla de que no son equivalentes a las acciones de la sociedad anónima, dado que existen obstáculos legales a su transmisión. Bueno, es muy parecido, pero lo que nos quiere decir es que a la hora de emitir las acciones, de deshacernos de las acciones o de querer transmitirlas a otra persona, tiene distintas formas jurídicas para tratar. Entonces, esa es la única limitante que hay, pero realmente cuando uno suscribe una sociedad,
Ahí pone uno todas las condiciones que debe de haber para que no haya malentendidos cuando surjan algunas situaciones inesperadas. Nos dice igualmente sociedades de responsabilidad ilimitada, aquí nos habla de ilimitada, son aquellas que obviamente si en la limitada el socio tenía límite, pues aquí no va a tener límites, ¿verdad? Aquí nos habla de que son aquellas en las que el socio, por la obligación de la sociedad, responde con lo que haya aportado al capital social y con su patrimonio particular o personal, por ejemplo, la sociedad de nombre colectivo. Aquí es donde surge una gran diferencia. Pongamos un ejemplo donde una empresa quiebra y se tiene que pagar a los proveedores, acreedores, trabajadores, todo lo que se les debe. ¿Qué es lo que pasa en una responsabilidad limitada? Una sociedad limitada, lo que pasa que nada más la ley obliga a los socios a responder con su capital aportado. Simple y sencillamente lo que tenga la empresa, hasta ahí llega y con eso pueden responder los socios con lo que tenga la empresa. Cuando es una sociedad ilimitada, ya van más allá y ya se meten con el patrimonio personal, con tal de cubrir todos los adeudos que llegara a tener la empresa. Entonces sí, ya no solo es con la empresa, sino tengo que ir sobre el capital personal de cada socio para cubrir los adeudos. Entonces aquí esta responsabilidad ilimitada sí tiene mucho riesgo porque si la empresa no funciona, yo tengo que aportar no solo el capital que tenga la empresa, sino responder con el capital propio. Entonces sí es muy arriesgado este tipo de responsabilidad. Casi no se usa, por no decir que está casi en desuso. Por ahí debe haber alguna que otra, pero casi no se usa porque nadie está dispuesto a arriesgar su capital personal por una empresa que realmente por algunas circunstancias se vino para abajo, entonces creo que nadie estaría dispuesto a ir más allá de lo que le tocaría por la empresa. Si la empresa no funcionó, pues ni modo que la empresa responda como un ente independiente. Y no sería justo que si la empresa no funcionó, vayan sobre el capital de los socios, porque por alguna situación la empresa no funcionó. Y si no funcionó, que se reparta la empresa para poder hacer frente a sus compromisos de deudas. Monto de aportaciones. Bueno, la aportación que deben realizar los socios como contrapartida de las acciones suscritas o de las participaciones asumidas para formar el patrimonio de la sociedad y cubrir adecuadamente su cifra de capital social. Bueno, ¿qué es el monto de las aportaciones? Pues lo que aportan los socios. ¿Cuánto vas a aportar como socio? Vamos a formar una asociación, una empresa. Pues sí, ahí se ponen de acuerdo. Para empezar, cuántos son, cuánto es lo que se necesita y vamos a dividirlo dependiendo la responsabilidad que quiera tener cada quien. Si yo voy a aportar un 50%, pues voy a tener responsabilidad sobre ese 50, si es que se suscita un fracaso de la empresa, ese 50% lo va a absorber esa persona, pero si yo aporto un 10, pues nada más mis obligaciones van a ser del 10%. Ahora, a la hora de repartir los beneficios, obviamente el que aporta más va a tener más, ¿verdad? Entonces, así es como se manejan las aportaciones de las empresas. Los socios aportan su capital con la esperanza de que, pues, de que se genere beneficios o utilidades. Por lo tanto, al momento de suscribir el acta constitutiva debe quedar bien claro cómo se va a repartir los beneficios, cómo se van a repartir las aportaciones para que no haya malentendidos
y sobre todo que la empresa empiece a funcionar sin ningún contratiempo. Sociedad de capital fijo, dice, aquellas en la cual para aumentar o reducir el importe del capital social es necesario en términos generales cumplir con los siguientes requisitos. Celebrar asamblea extraordinaria, levantar acta donde la asamblea extraordinaria correspondiente, donde se hizo la asamblea, pues, protocolizar el acta, inscribir el acta en registro público de comercio. Bueno, cuando hay alguna sociedad de capital fijo, significa que necesitamos algún tipo de protocolo si así queremos modificar ese capital. Casi siempre es capital variable, ya no existen casi esas sociedades de capital fijo, casi todas son de capital variable, o el famoso CB, cuando ponemos una razón social y nos dice el nombre de la empresa es fulanita, sociedad anónima o SA de CB de capital variable, para evitarse muchos de estos requisitos. Aún así, si una empresa de capital variable tiene que modificar su capital, pues tiene que hacer un protocolo. Aquí el capital fijo obviamente se tiene que atender desde las asambleas de socios. ¿Para qué? Para protocolizar todo esto. Necesitamos hacerlo de manera legal para que no haya ningún inconveniente en momento de alguna situación y que todo quede bien clarito, bien expuesto para que no haya diferencias entre los socios. Capital variable, pues aquí como ya vimos, tiene dos variantes que puede ser fijo o variable. Bueno, el capital, una asociación tiene dos variables cuando es una sociedad anónima, fijo o variable. Aquí nos habla de que el capital puede aumentar por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios. El capital puede disminuir por retiro parcial o total de las aportaciones. Todo aumento o disminución del capital deberá registrarse en un libro especial de registro. Después de la denominación debe aclararse que se trata de una sociedad de capital variable o su abreviatura CB. Ya les había comentado, si queremos una sociedad de capital variable, pues nada más es simple y sencillamente registrarla como tal y tenemos que aplicar derechos y obligaciones como tales. Aquí nos habla del artículo 213, nos dice qué requisitos debe de haber para ser variable, más bien qué beneficios puedo tener. Pues que si es variable, pues puedo aumentar las aportaciones o incrementar nuevos socios. Nos dice que puedo disminuir por retiro, parcial o total de las aportaciones. Puedo hacer realmente modificaciones a mi capital. Yo puedo darme el lujo de quitar socios, poner socios nuevos, bueno, que se vayan socios, que se entren nuevos, que yo como socio o los demás socios quieren aportar más capital, lo pueden hacer. Nada más es cuestión de hacer un protocolo donde es menos complicado, pero aún así tengo que protocolizarlo para que quede asentado y quede todo legalizado para que no haya ninguna inconveniencia cuando surjan situaciones desagradables. Es importante que sepamos todos estos tipos de derechos y obligaciones que tiene cada una de las sociedades para poder nosotros escoger cuando nos toque ser socios de alguna empresa. Aquí vamos a ver varios puntos de lo que sería una empresa cuando la empresa por alguna situación va a dejar de ser empresa y tiene que afrontar algunas situaciones. Bueno, cuando una empresa va a dejar de ser empresa, hay varias
alternativas para dejar de serlo. Una es la disolución de la empresa, liquidación, suspensión de pagos y quiebra. Bueno, vamos a ver cada uno de estos conceptos. El primero nos dice, disolución. Es el acto jurídico que abre el proceso de liquidación que se dará lugar a la extinción de la sociedad como contrato y como persona jurídica. La disolución en sí no pone fin a las sociedades ni paraliza totalmente su actividad, aunque ésta pasa a ser liquidatoria, por lo que se añade a su denominación la expresión en liquidación. Bueno, disolución vendría siendo el proceso. Estoy en proceso de liquidación. Por lo tanto, seguimos trabajando con lo poco, mucho que tengamos, pero estamos en proceso de liquidación. Bueno, para esto tiene que haber un tiempo, tiene que haber objetivos, en qué momento ya se liquida la empresa, pero mientras esté la disolución, todavía seguimos trabajando. Eso es lo que pasa cuando una empresa está en disolución. Liquidación. Aquí nos dice que se entiende por liquidación el conjunto de operaciones llevadas a cabo en la sociedad denominada en esos momentos sociedad en liquidación, quien durante este periódico sigue conservando su personalidad jurídica como objeto de realizar todos sus elementos activos para tener el pago de sus deudas contraídas y con el sobrante, si es que existiera, proceder a repartirlo entre los socios en función de las aportaciones efectuadas por cada uno. Obviamente, cuando ya la empresa dejó de estar en disolución y pasa ya lo que es la liquidación, pues, ¿qué se tiene que hacer? Primero que nada, sigue conservando todo su personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que sigue conservando su personalidad jurídica, que la empresa como tal sigue conservando su nombre, sus derechos y obligaciones, y en este caso sus obligaciones inmediatas, ¿cuáles son? Atender todas las deudas que te quedaron dentro de la empresa. La empresa al momento de liquidar tiene que liquidar todas sus deudas. Todo lo que haya contraído deudas a largo o corto plazo, no importa, tiene que liquidarlas, por eso se llama liquidación. Y no solo deudas que pudiera tener la empresa, sino también se considera dentro de las deudas a las liquidaciones del personal. Debe de tener contemplado que el personal, lo primerito que se debe de liquidar. Hay empresas que hacen caso omiso de este requerimiento del gobierno, donde el primero que se debe liquidar es al personal. Lo primerito que al momento de que hay una liquidación de una empresa donde ya se va a desaparecer, lo primero que tengo que atender son las deudas con los trabajadores. Y de ahí a proceder con los proveedores y acreedores. Entonces, aquí como dice, si existiera algún sobrante, pues se reparte dependiendo el porcentaje de los socios en la empresa. Si el socio tenía poco porcentaje, le va a tocar poco de lo que sobrara a la hora de la liquidación. Si le tenía mucho, pues le va a tocar mucho. Pero realmente lo primero que se debe de hacer cuando se liquida es liquidar al personal y de ahí lo que sigue. Suspender los pagos es una acción provisional y transitoria. Precisamente esta declaración trata de ganar tiempo y mejorar las condiciones. Dicho de otro modo, la empresa aspira a mantenerse y recuperar su normalidad. Esto estamos hablando de suspensión de pago. ¿Qué pasa en las empresas cuando por alguna situación no pueden hacer frente a sus deudas? No pueden liquidar, no pueden hacer ningún pago porque su flujo de efectivo no alcanzaría para eso.
y por lo tanto su flujo de efectivo lo ocupan mejor para seguir trabajando, para recuperar lo que aquí dice su normalidad. Cuando yo me declaro en suspensión de pagos, significa que no le voy a hacer ningún pago a todos los proveedores y acreedores. No puedo hacer eso porque no me alcanza el dinero y por lo tanto voy a seguir trabajando. En el momento que se recupere la normalidad, como aquí dice, voy a empezar a hacer pagos. Aquí el riesgo que se tiene es que si dejo de pagarle a mis proveedores, voy a perder mis proveedores, porque obviamente si yo no les pago, ya no me van a volver a surtir nuevamente. Y en el momento que les pague, no sabemos si nos van a querer volver a surtir. Por lo tanto, estamos en riesgos muy grandes de perder beneficios que tenemos con nuestros proveedores, sobre todo en calidad y precio, si es que queremos algún producto o servicio. Es importante analizar muy bien en una empresa cuando se va a generar alguna suspensión de pagos. No es tan fácil declararse en suspensión de pagos, hay que protocolizar, hay que avisar a nuestros acreedores, nuestros proveedores que vamos a declararnos en suspensión de pagos. Por lo tanto, los adeudos no sabemos cuándo los vamos a pagar o podemos establecer un plazo a mediano, casi siempre es a mediano plazo. Entonces, tenemos que avisar, tenemos que estar conscientes de todo lo que podemos perder de beneficios con nuestros clientes y acreedores. Entonces, es muy importante cuando se vaya a suspender los pagos de una empresa, analizarlos detenidamente para no poner en juego nuestra empresa. Una organización en quiebra técnica o bancarrota posee un neto patrimonial negativo, pues sus activos son inferiores a sus pasivos. Ya habíamos visto que cuando analizamos alguna balanza general y comparamos nuestros activos con nuestros pasivos, siempre nuestros pasivos deben de ser más altos que nuestros activos deben ser más altos que nuestros pasivos, perdón. Si nuestros pasivos llegan a ser más bajos, obviamente estamos en problemas muy serios. Significa que debemos más de lo que tenemos. Entonces, y si nuestra solvencia está muy por debajo de lo que debemos de tener, pues normalmente la empresa se tiene que declarar en quiebra técnica o bancarrota. Porque ya no nos alcanza, ya no tenemos lo suficiente para hacer frente a todas nuestras deudas que se tienen dentro de la empresa. Es importante, sobre todo, que constantemente estemos monitoreando las actividades de la empresa. Casi siempre surgen estas situaciones de quiebras técnicas o bancarrotas cuando no hay una supervisión muy alta de nuestros estados financieros. Yo constantemente estoy revisando mis estados financieros, es difícil que pase esto, salvo unos inconvenientes que surjan, pero en materia de una normalidad en una empresa se debe estar supervisando constantemente nuestras finanzas para evitar este tipo de quiebras. Nosotros, como les comenté cuando vimos el balance general, estado de resultados, ahí se puede observar rápidamente, como les decía yo, sin hacer fórmulas, simple y sencillamente ver cuánto tenemos, cuántas obligaciones u pasivos tenemos y con eso podemos nosotros estar al tanto de cómo vamos. Una bancarrota, como aquí nos dice, pues sí, nuestros pasivos son más altos que nuestros activos, no podemos hacer frente. Y lo que se sugiere normalmente es cuando tenemos pasivos bajos, digo altos, y activos muy bajos, normalmente es financiarse de algo, que alguien nos preste dinero, que alguna institución nos preste dinero, pero obviamente esto nos va a costar, ya lo vimos nosotros que cualquier dinero que nos llegue por fuera nos va a costar. Entonces hay que calcular cuánto nos va a costar
tenemos la capacidad para afrontar, porque si no sería otra deuda. Va a ser otra deuda, se va a incrementar más los pasivos y por lo tanto nuestros activos van a ir disminuyendo. Entonces, sí, con el nuevo financiamiento o puede ser un préstamo interno de los mismos socios, puede ser externo de alguna banco, alguna financiera. Bueno, como les digo, va a aumentar nuestros pasivos, pero también nuestros activos aumentarán si es que nosotros tenemos la habilidad como para llevar a buen puerto a la empresa y sacarla de lo que sería una quiebra. Aquí nos dice, en resumen, una organización en quiebra es aquella que no puede atender sus obligaciones y está afectada por una insolvencia definitiva. Sí, una vez analizada la situación, nos damos cuenta de que realmente ni este, ni un financiamiento nos va a sacar de lo que es la quiebra, pues entonces hay que empezar a hacer lo que es declararnos en quiebra total. Simple y sencillamente pasar a lo que sería la liquidación. La liquidación para nosotros liquidar lo que se debe y hasta donde se pueda para que la empresa deje de existir, porque en ocasiones es muy difícil volver a rehacer una empresa, sobre todo cuando es muy alta la diferencia entre activos y pasivos. Cuando los activos son muy menor a los pasivos, es muy difícil poder levantar una empresa porque si se solicita algún financiamiento nos va a costar y a lo mejor ese costeo va a ser muy superior a lo que pudiéramos tener como beneficios y no nos va a dar para poder subsanar todo lo que debemos. Entonces, hay que hacer números, hay que analizar detenidamente si conviene o no seguir con una empresa que tiene bajos sus activos y muy altos sus pasivos. Se tiene la capacidad, tal vez, se tiene la intención, pero a lo mejor en cuanto al económico no nos está dando como para poder echar a andar otra vez la empresa como sin nada. El carácter de la disolución, liquidación y extinción. Bueno, todo esto tiene que ver con qué, con los socios. Los socios tienen que ver exactamente qué es lo que se tiene que hacer, qué se tiene que definir, qué decisiones tomar. Entonces aquí es donde viene qué es lo que se tiene que hacer cuando hay una disolución. Tiene que ser obviamente por acuerdo de la Junta General. En este caso, acuérdense, cuando hay una disolución, no desaparece propiamente la empresa todavía, sigue funcionando, sigue haciendo frente a algunos compromisos. La actividad ordinaria de la empresa se paraliza, en algunos casos sí ya lo paran definitivamente, en otros no. Como ya vimos, puede la empresa seguir trabajando, pero en algunas situaciones, dependiendo de los socios, pues van a decir, no, pues ya entonces que se paren las actividades para pasarla directamente en liquidación. Habrá otras donde digan, no, seguimos trabajando hasta donde demos para seguir generando un poco más y a la hora de la liquidación no sea tan brusca. Causas establecidas en la legislación y estatutos. Obviamente, como les decía yo, cuando se forma una empresa tenemos que tener establecido qué va a pasar cuando la empresa en determinado momento llegue a no funcionar ya, pues tenemos que tener presente qué tipo de acciones legales se van a tomar, qué tipo de estatutos estamos manejando para hacer frente a la disolución. Normalmente, como les decía yo, cuando pasamos a la liquidación, se hace frente primero a lo que son los trabajadores, pero vamos a ver lo que aquí, el procedimiento para una liquidación. Dice, nombramiento de liquidadores. Se tiene que nombrar algunas personas o una persona encargada de llevar a cabo la liquidación.
¿Qué es la liquidación? Pues desaparición de la empresa. ¿En base a qué? Pues a la liquidación o venta de todos los activos, disponer de los activos. Si hay efectivo, se dispone de ese efectivo. Si hay activos para vender, pues se van a empezar a vender, a liquidar para hacer frente a las deudas que se tenían. Por eso sería esa ejecución de la liquidación. Reparto entre los socios del patrimonio resultante, ya lo habíamos visto este punto. Primero se liquida a los trabajadores, después a los proveedores, acreedores, y si llega a sobrar, pues ni modo, lo que les toca a los socios, que normalmente no alcanza a cubrir su patrimonio que aportaron. Otra parte de la liquidación es cobrar créditos pendientes que teníamos. Por ejemplo, habrá clientes que nos deban, habrá algunos deudores que le deban a la empresa. Entonces, aquí el liquidador tiene que estar al pendiente para hacer efectivos los cobros de todo lo que se nos debe como empresa. Cuando ya se pasó la liquidación, tenemos que informar de que la empresa está en extinción. Entonces, para esto tenemos que registrarla en el registro, en la sociedad. Tenemos que registrar la sociedad como extinción o como, a fin de cuentas, desaparición en las distintas instituciones del gobierno, no solo en lo que sería en Hacienda, sino tenemos que ir a las distintas instituciones que están regulando la empresa, porque cada empresa es distinta, cada empresa tiene distintos contactos con algunas instituciones de gobierno, por lo cual se tiene que dar aviso en cada una con las que se tenga contacto. No solo Hacienda, sino en todas las que se tiene contacto. ¿Para qué? Para con eso dar por concluida la relación que había. Bueno, ya una vez que se hace todo ese registro de que estoy en extinción, al momento de que yo la doy de baja en Hacienda, pues ya no tengo asientos contables, ya no voy a tener que presentar nada, simple y sencillamente aviso, presento lo que me pida, normalmente es alguna, nos piden que se presente la, ¿cómo se llama? La última declaración, avisando que va a ser la última y va a ser por baja. En ese momento Hacienda nos dice, ok, ya se está autorizando la baja, por lo tanto ya puedes dar por hecho que tu empresa desapareció. Es importante, sobre todo, como les digo, no solo en Hacienda. Mucha gente piensa que nada más es en Hacienda, ¿no? Todos los organismos de gobierno con los que tuvimos contacto se tienen que avisar a todos, porque si no puede quedar algo ahí mal, mal interpretado y nos puede surgir que alguna multa, algún requerimiento. Por lo tanto, es importante que cuando se haya ya extinguido la empresa, que sea en todos los registros públicos, avisar a todo con quien se tuvo contacto a nivel de institución gubernamental para que no haya problemas después. Nos dice que hay dos tipos de disolución: disolución parcial, ocurre cuando el socio es excluido, cuando es separado de la sociedad; disolución total, el cese de la actividad de la sociedad y provoca la liquidación de la misma. Bueno, si aquí hablamos de dos, pues una disolución es, aquí nos habla de cuando algún socio es excluido o separado de la sociedad, ya sea por voluntad propia o por alguna situación que pudieran haber ahí detectado. En ese momento es excluido, se habla como una disolución parcial. Entonces aquí ya tenemos que protocolizarlo de alguna manera con las instituciones que nos corresponda para poder excluirlo y para que sobre todo quede un registro y sea de manera legal.
Disolución total, pues ya lo vimos, cuando una empresa está en proceso de liquidación o extinción. Aquí ya no solo involucra a uno o dos socios, sino a todos los que participan en la sociedad. Si son dos, pues son los dos. Si son más, todos los que estén siendo partícipes de la sociedad, pues los va a involucrar. Hay tipos de quiebra. Nos habla que hay dos tipos de quiebra, voluntaria e involuntaria. Dice, en cualquier institución que no sea municipal o financiera puede iniciar a nombre propio una petición de quiebra. La insolvencia no es necesaria para iniciar formalmente la quiebra voluntaria. Ni la compañía tiene que haber incurrido en alguno de los actos legales de quiebra. Bueno, aquí cuando es voluntaria, quiere decir que es de común acuerdo con los socios. Si yo soy el único socio, pues simple y sencillamente yo soy el que genero la quiebra voluntaria. Pero si es con socios, pues todos los socios tienen que estar de acuerdo para poder declararse en quiebra. Aquí tenemos que dejar bien claro que no solo por la insolvencia, como aquí nos dice, porque hay empresas que sí pueden resurgir, como les dije, dependiendo del grado de diferencia entre activos y pasivos. Aquí nos dice que la insolvencia no es necesaria para iniciar formalmente la quiebra voluntaria. Pues no, porque a lo mejor puedo resurgirla dependiendo del grado de diferencia que yo tenga, ni puede haber incurrido en alguno de los actos legales de quiebra. Bueno, simple y sencillamente es voluntaria porque yo lo quiero así, aunque no tenga problemas mi empresa, yo quiero ya quebrarla. Entonces yo tengo que avisar, tengo yo que cubrir todos mis adeudos porque es voluntaria, porque yo lo quiero hacer, porque en alguna situación quiero cerrar mi empresa. Involuntaria. La quiebra involuntaria la inicia un extraño, usualmente un acreedor. Se puede iniciar una petición de quiebra involuntaria contra una empresa si se cumple con las condiciones siguientes. La empresa tiene deudas vencidas por un valor que supera su capacidad de pago y responsabilidad con terceros. Es lo que les digo. En la voluntaria yo voy y digo que quiero cerrar, no tengo problemas en ninguna especie y se acabó. Bueno, la involuntaria es cuando por alguna situación yo tengo más deudas que propiedades de la empresa. ¿Qué significa? Que tengo más pasivos que activos. Y si algún acreedor o proveedor al que no le he pagado por un tiempo determinado y siempre me dicen que no hay dinero, no hay dinero, yo como proveedor o acreedor, no tengo dinero y no te puedo pagar y no tengo, entonces yo puedo ir y ahora sí que sugerir una quiebra involuntaria. ¿Para qué? Para que todos sus activos sean liquidados y yo como proveedor o acreedor pueda tener cubierto las deudas que tenían conmigo. Entonces, es importante siempre como empresas estar al pendiente de mis estados financieros. Es muy importante para que no pasen este tipo de cosas. Siempre estar al pendiente de nuestros proveedores, de nuestros acreedores, para ir cubriendo las condiciones que se pactaron y no estar esperando tratar de jinetear el dinero porque hay empresas donde no se quedan con las manos en la cintura y pueden solicitar una quiebra involuntaria y por lo tanto vendría una intervención, podría ser hasta gubernamental para ver cómo está la empresa y entonces sí surgirían más problemas. Entonces, si nosotros como empresa generamos para poder pagar o hacer frente a nuestras deudas, pues hay que hacerlo. Está bien que podemos vivir del dinero ajeno a través de créditos, a través de que nos presten dinero, financiamientos, pero siempre cumplir con los compromisos. No podemos estar nosotros, por mucho que queramos generar dinero, abusar. No podemos abusar de las empresas que nos hacen el favor
de ser nuestros proveedores o de las empresas que nos hacen el favor de financiarnos. Tenemos nosotros que hacer frente en tiempo y forma para evitar todo este tipo de situaciones que pudieran poner en riesgo a la empresa. Entonces, punto número 1, estar checando continuamente nuestros estados financieros, continuamente para ver cómo vamos, qué situación estamos. Cuidar sobre todo la diferencia entre activos y pasivos. Recuerden que nuestros pasivos son los que hacen vivir a la empresa. Nuestros pasivos estamos jugando con el dinero ajeno. Por lo tanto, está bien que tengamos beneficios, pero también tenemos que tener en cuenta los compromisos. Tenemos que cubrir los compromisos para que no tengamos nosotros problema. Está bien, yo quiero vivir del dinero ajeno como empresa. Pues sí, es lo ideal, pero siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma con los compromisos que se tiene con esas personas, con esas empresas a las que nos proveen, ya sea de bienes o servicios y sobre todo de algún financiamiento. Declaración judicial de la suspensión. Con el informe de los interventores, el juez declarará al empresario en suspensión de pagos y la calificará de uno de estos dos modos. Insolvencia provisional. ¿Cuándo es insolvencia provisional? Si el activo es superior al pasivo, todavía podemos tener nuestros activos que sean superior al pasivo, pero no tenemos nosotros flujo de efectivo. Nuestro flujo de efectivo es nulo. Por lo tanto, si no tenemos nosotros ingresos, no tenemos nosotros dinero que estemos moviendo en la empresa, podemos tener todavía activos más altos que el pasivo y por lo tanto, pues es una insolvencia provisional porque sí podemos hacer frente a nuestras deudas con nuestros activos en el momento de una liquidación. Si tenemos una insolvencia definitiva, significa lo que ya oímos, que el activo no alcanza a cubrir todas las deudas que se tienen. Entonces, es importante otra vez estar al pendiente. Si nuestra insolvencia es definitiva, pues de plano, significa que vamos a la quiebra total. Por eso soy reiterativo. Una empresa tiene que estar vigilando constantemente sus estados financieros. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son entidades no lucrativas. ¿Qué son las entidades no lucrativas? Ya les había comentado hace ratito que hay empresas que son declaradas como no lucrativas. Su fin no es, a fin de cuentas, generar ganancias para los que fundaron esas empresas. Su fin es que las ganancias vayan a ser repartidas a algunas otras empresas que viven de este tipo de donaciones. Por lo tanto, las famosas no lucrativas tienen algunos derechos y algunas obligaciones, como por ejemplo, las no lucrativas, habíamos visto, es no tener ganancias económicas. Digo, realmente sí tienen que tener, lo que pasa que no se reparten entre los socios. Normalmente los socios, si es que hay socios, lo que hacen es que las ganancias las reparten por algunos beneficios de la sociedad. Pero normalmente se dice que no tienen ganancias. Sí tienen, no nos hagamos. Deben de tener ganancias. Uno, para subsistir. Dos, para poder repartir cuando tienen que repartirla. Entonces, esas entidades no lucrativas casi siempre tienen ganancias. Que no las reparten es otra cosa. Bueno, las organizaciones no lucrativas, para ser consideradas, tienen que tener 5 características. Son organizaciones. ¿Qué son organizaciones? Que están compuestas por personas.
Acuérdense que una organización está compuesta por personas. Una organización debe estar hecha por personas. Deben de tener estructura interna, estabilidad en sus objetivos, límites organizativos y un documento de constitución. Cualquier organización, cualquier empresa que se diga formal tiene que tener un documento donde diga que está constituida y con los derechos y obligaciones que cada una de las organizaciones tienen para sí. Si yo soy una entidad lucrativa, pues tiene que quedar por escrito que, no, que soy una institución no lucrativa, con todos sus derechos y obligaciones que corresponda. Deben de ser privadas, deben de estar separadas estructuralmente los organismos públicos, no ejercer ninguna potestad pública ni pueden realizar actividades que se financien con las finanzas gubernamentales. No obstante, pueden recibir aportes públicos. Bueno, si son privadas, obviamente tienen que estar fuera de lo que es el gobierno. Nada que tenga que ver con gobierno federal, local o de algún tipo de gobierno más específico, pero siempre debe de ser privada, privada. Hay empresas privadas que viven de algunos aportes públicos. Hay otras que se financian por otras maneras, pero eh, no deben de estar dentro del presupuesto del gobierno. Una cosa es estar dentro del presupuesto, que el gobierno lo presupueste y se le dé una cantidad fija como si fuera una empresa pública, ¿no? Pueden recibir aportes públicos, obviamente como donaciones, pero no pueden estar estas empresas dentro del presupuesto del gobierno. No está permitido que una empresa privada reciba dinero de manera legal dentro del presupuesto del gobierno. No distribuyen utilidades entre los miembros. Esa es la principal característica. No distribuyen utilidades. Por eso son no lucrativas, porque los socios no están persiguiendo el lucro ellos como tal. Saben que si son socios de una empresa no lucrativa, no van a recibir nada, nada de beneficios. Eso es en materia legal. Ya en materia real, ya en el día a día, digo, hay muchas maneras de que los beneficios les lleguen a ellos, pero de manera legal no tienen ningún beneficio en cuanto a sus utilidades. Dice que no están guiadas por un interés comercial, pero cabe señalar que estas entidades pueden acumular excedentes en un ejercicio, sin embargo, este debe de ser reinvertido en la misión básica de la entidad. Si hay una empresa no lucrativa y tiene utilidades y la empresa no lucrativa resulta que no ayuda a nadie, no dona a nadie, pues ¿qué es lo que hacen? Pues las utilidades las vuelven a invertir dentro de la misma empresa no lucrativa, con el único objeto de no generar utilidades para los socios o los miembros de esta sociedad. Entonces, no pueden recibir beneficios, pero como les digo, siempre hay maneras de darle vuelta a la ley y este tipo de socios de esas empresas no lucrativas, pues no se van con las manos limpias. Siempre hay excepciones que son los que se benefician de una u otra manera de las empresas no lucrativas, porque como les digo, todas deben de tener algún tipo de excedente para poder subsistir y para ayudar, sobre todo si es que se dedican a ayudar a alguien o para reinvertir dentro de sus empresas. Son autónomas, controlan sus propias actividades, poseen procedimientos propios, disfrutan de un grado significativo de autonomía. Pues sí, si es una institución, si es una empresa como tal, con fines no lucrativos, pues es una empresa y es pública, es privada, pues obviamente es autónoma,
va a poder manejarse de manera autónoma de alguna otra empresa, de cualquier o algún socios o aportadores de capital, pues son autónomas porque es una empresa como tal, es una empresa normal. Simple y sencillamente los beneficios no se reparten en los socios de manera legal, pero a fin de cuentas tienen que trabajar como una empresa normal, donde hay proveedores, acreedores, donde hay activos, donde hay sueldos, salarios, dependiendo de la actividad. Entonces, pues una empresa normal, simple y sencillamente la diferencia es que no se reparten entre los socios los beneficios que pudiera haber. Son voluntarios, se refiere que la participación, membresía y contribución de tiempo y dinero a este tipo de institución no debe ser obligatoria, estipulada por ley. Bueno, este tipo de actividades, cuando los que participan en estas empresas no lucrativas, hay lugares donde sí tienen un sueldo, hay lugares donde estos tipos de empresas reciben personas a los que les mueve más algún tipo de colaboración sin recibir algún tipo de beneficio económico, pero sin ser obligatorio. No me obligan a estar ahí, no obligo a la empresa no lucrativa a que me pague. Simple y sencillamente es a manera de voluntario. Yo quiero ser voluntario, si me pagan, pues qué bueno, si no me pagan, pues es porque soy yo voluntario. Así es como se manejan estas empresas, no todas, como les digo, hay empresas donde sí manejan algún tipo de salario, pero sueldo salario, pero no les dan utilidades si es que llega a haber. Entonces, simple y sencillamente es como un trabajo normal, si es que hay algún tipo de sueldo, pero si no, nomás se maneja puro que es voluntarios. ¿A través de qué? Como dice aquí, membresías, donde yo voy y colaboro con la empresa porque me dan ganas, porque quiero, porque es una empresa que me llena, pero sin ningún beneficio económico. ¿Qué obligaciones tienen las empresas no lucrativas? Bueno, tienen que inscribirse o hacer de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, llámese Hacienda, expedir comprobantes fiscales, llevar contabilidad desde el inicio de sus operaciones, tal y como establece el Código Fiscal de la Federación. Como les digo, fin de cuentas es una empresa. Es normal una empresa como tal, tiene que tener personas, trabajadores, voluntarios o no, tiene que tener todos los privilegios, pero también todas las obligaciones, como aquí nos dice, desde darse de alta en Hacienda, tiene que también darse de alta como empresa no lucrativa ante un notario público para que quede asentada en un acta constitutiva, tiene que expedir comprobantes fiscales, no precisamente como podrían llamarse facturas, pero sí pueden ser facturas, pueden ser algún otro tipo de comprobante que la ley misma le pueda conceder. Y como cualquier empresa que se maneje dinero, tiene que llevar su contabilidad como tal y pagar impuestos que le correspondan. Si no tiene beneficios económicos, si no tiene utilidades, no va a pagar el impuesto sobre la renta. Pero si esta empresa maneja algún tipo de otro impuesto, como puede ser el IVA o algún otro impuesto que por su razón, por su actividad tenga que pagarlo, pues sí lo tiene que pagar o trasladar. Entonces, los demás, todo es normal, menos lo que es la repartición de sus beneficios, si es que hay. Tiene que presentar declaraciones mensuales y declaraciones informativas, cumplir con obligaciones fiscales, mantener actualizados sus datos en el RFC. Como les digo, es una empresa común y corriente, una empresa que tiene todos los derechos y obligaciones de cualquier otra empresa, pero son algunas variantes, nada más algunas variantes, que la misma ley le concede, pero
Si se fijan, son los mismos derechos que estamos viendo ahorita, obligaciones, donde tiene que presentar declaración mensual como cualquier otra empresa, alguna declaración informativa si es que se la llegan a solicitar, cumplir con otras obligaciones fiscales, como yo les decía, sus pagos de impuestos, a lo que le toque, lo que le corresponda según sus actividades, mantener todos sus datos en el RFC. Tenemos que, como empresas no lucrativas, también se tiene que ir actualizando dependiendo lo que solicite Hacienda para que nuestra empresa, la empresa no lucrativa, esté funcionando de manera correcta. Sociedad civil. ¿Qué es una sociedad civil? Aquí, de acuerdo al artículo 295 de la Ley de Sociedades, la sociedad civil se constituye para un fin común de carácter económico que se realiza mediante el ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades personales por algunos o todos los socios. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí? Que obviamente se constituye para un fin que es el económico, tener algún tipo de beneficio económico y a través de qué, pues, de ejercicio de nuestras profesiones, por ejemplo, un oficio, alguna, alguna actividad que hagamos en conjunto. Entonces se le llama sociedad civil porque está compuesto de personas civiles, que son personas que nada más se juntaron para realizar algún tipo de ejercicio de su profesión. Por ejemplo, hay lugares donde se asocian varios médicos para poner una clínica. Hay lugares donde se asocian algunos deportistas para poner un gimnasio, alguna actividad deportiva. Entonces se registran como sociedad civil. Tienen casi siempre actividad económica porque cobran algún tipo de aportación. No se llama, son aportaciones para el fin de no pagar impuestos, se llaman aportaciones. No se les llama cobro de algo, simple y sencillamente son aportaciones, porque si yo manejo algún otro tipo de nombre, puedo yo generar algún tipo de impuestos. Normalmente estas sociedades civiles, cuando obtienen algún cobro por el ejercicio de sus profesiones, se les llama aportación. Si yo soy, por ejemplo, médico, pues cobro como aportación porque estoy poniendo ¿cómo le llamaríamos? Una clínica sin fines lucrativos, por lo tanto no puedo hacer una tarifa, simple y sencillamente es una aportación, me están aportando como una manera de colaboración para la asociación que yo estoy teniendo. Entonces, es importante manejar los términos correspondientes. No puedo yo manejar alguna cuota como pago, simple y sencillamente debe ser aportación. Hay otro ejemplo, por ejemplo, las escuelas de fútbol, ahorita están de moda para los niños, son sociedades civiles donde uno da aportaciones, no paga uno cuota, no paga esto, no paga lo otro, no, son aportaciones. El nombre tiene que ser bien importante para no generar algún tipo de impuesto. ¿Qué características tienen las sociedades civiles? Nos habla que son formales, pues sí son formales porque estamos formalizando a través de alguna institución, algún notario. Privadas y autónomas. Deben de ser privadas, autónomas significa que se manejan por su propio decisiones. Son privadas, pues sí, porque no interviene el gobierno como tal. Nos dice que no persiguen lucro y no distribuyen ganancias entre sus miembros. Pues ahora estamos hablando de sociedades no lucrativas, pues obviamente es una empresa que no persigue lucro, pero como les decía yo, pues siempre tiene que haber para poder subsistir como sociedad civil. Son independientes, pues ya vimos que cada sociedad civil trabaja de manera
independiente de alguna institución pública o de alguna empresa privada. Son de participación voluntaria. Y yo aporto como médico mis conocimientos, voy y participo. Y si se llega a tener algún ingreso es por aportaciones. Acuérdense, casi todo esto es voluntario. No hay sueldos, no hay salarios, es de participación voluntaria. Y se quieren generar algún tipo de ingresos es a través de aportaciones, no de cobro como tal, vuelvo a insistir. Aquí nos habla de una definición de asociación civil. Nos dice, contrato plurilateral por el que dos o más personas convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que tenga carácter preponderantemente económico. Me junto con, si yo soy profesor, en este ejemplo vamos a dar, me junto con otros profesores y ponemos un local donde ayudemos a hacer tareas. Ya estamos nosotros reunidos a hacer tareas, ya somos más y nuestro fin común, ¿cuál va a ser? Pues que los niños hagan su tarea cobrándole, no cobrando, sino que ellos nos aporten algún beneficio económico. ¿Cómo va a ser esto? Pues a través de aportaciones. No es que te cobra por ayudarte a hacer tu tarea, simple y sencillamente me das una aportación de tanto para yo poder, para que pueda seguir subsistiendo aquí nuestra asociación civil. Yo como profesor no cobro directamente como tal, sino el dinero que entra es para subsistir nuestra asociación civil. Por eso es bien importante que manejar el término aportación, no cobro. Características de la asociación civil. Están fuera del gobierno, es decir, no pertenecen a ninguna estructura del aparato estatal. Como ya vimos, tiene que ser privada, por lo tanto, no mixta, habla privada. Se autogobiernan, pueden cerrar actividades en el momento que así lo deseen. Yo las cierro en el momento que nos pongamos de acuerdo, si es que hay más miembros, lo cerramos y se acabó. Los destinatarios de sus acciones son terceros, personas que no forman parte de los colaboradores o fundadores. Pues sí, yo a quién voy dirigido, si yo soy el profesor y quiero dar clases o ayudar en las tareas, pues mis destinatarios no son los mismos colaboradores, simple y sencillamente son personas terceras que llegan para solucionar alguna situación que tengan y uno les ayuda de la mejor manera. Las asociaciones en participación es un contrato por el cual una persona conoce a otras que le aportan bienes o servicios. Una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una varias operaciones de gobierno. Bueno, ¿cómo funcionan estas asociaciones en participación? Pues muy fácil. Se les llamaría en otros lados intermediarios. Hay muchas asociaciones que se llaman en participación que no son otra cosa más que intermediarios. Yo te consigo esto, pero me das una parte de lo que de tus beneficios. Pero obviamente, si hay pérdidas también, ¿verdad? Absorbo pérdidas. Pero así es como se llaman las asociaciones en participación. Son asociaciones que normalmente o en México vulgarmente se les llama intermediarios. Yo como intermediario voy y consigo lo que tú me estás requiriendo, te lo consigo y me das una participación o algún beneficio que yo pudiera, que me pudiera dejar satisfecho.
Entonces, así es como se manejan las asociaciones en participación. Me participas de tus beneficios o de tus utilidades para que yo pueda subsistir como asociación en participación. En algunas ocasiones se debería, o más bien en todas las ocasiones debería de hacerse mediante un contrato, pero hay ocasiones donde se hace de manera, no de contrato, pero sí de manera verbal, que aquí en México se estila mucho esto. Yo te ayudo a conseguir, no hay un contrato porque a lo mejor no estoy obligado a hacerlo, pero si afirmamos un contrato, ya tendré yo la obligación. Normalmente se hace a la palabra y con los acuerdos establecidos a la palabra. Pero cuando ya se es una asociación de participación de manera formal, pues tenía que haber algún contrato para que quede establecido los beneficios que se puede tener como asociación de participación. No puedo estar yo dependiendo de que ahora sí, mañana no, no. Si se hace un contrato es porque se va a cumplir. Si no se hace, corremos el riesgo de que no se cumpla. Pero cuando se trata con personas este, honradas, creo que podemos confiar, pero la recomendación es que se hagan contratos donde se establezca qué participación de las utilidades o pérdidas se puede tener cuando se consigue algo de manera con una asociación en participación. Si yo soy la empresa que manejo alguna empresa en participación, pues soy el que me voy a mover para conseguir algún bien en servicio y poder beneficiar a la empresa que me lo está solicitando. Y por ende tener algún beneficio en utilidades. Pero recuerden que si no funciona y hay pérdidas, pues también tenemos que absorber si somos los intermediarios o una asociación de participación, pues también se absorbe. Bueno, dentro de las características de este tipo de contratos se encuentran las siguientes. El asociante actúa en nombre propio. Si yo tengo una asociación de este tipo de participación, pues voy a actuar por mi propio nombre. ¿A qué se refiere? Pues yo me hago responsable de lo que llega a negociar o no con las empresas en cuestión con las que estoy teniendo algún tipo de trato o personas. La gestión del negocio corresponde al asociante. Pues ahora sí que aquí de las dos partes, si yo voy a conseguir lo que me está pidiendo una empresa, pues yo soy el responsable de conseguirlo. Y la empresa tiene que tener el respaldo económico como para hacer frente a lo que me está solicitando y yo poder cumplirle como asociante. No existe relación jurídica entre los asociados y terceros. Pues sí, una relación jurídica no existe, pero si hay algún tipo de contrato, pues ya nos estamos amarrando con alguna relación jurídica. Si hay contrato, pues va a haber relación jurídica. Si no hay, pues no va a haber, pero normalmente, como les digo, no debe de haber una relación jurídica. Por lo tanto, tenemos que confiar mucho en las personas cuando se hace algún tipo de negocio, tanto de un lado como del otro, tanto como asociante como alguna empresa o alguna otra persona. Entonces, por eso es importante nuestra reputación como persona y como empresa. Si uno tiene una reputación muy alta como persona, va a valer más que una que no lo tiene. Si una empresa tiene una reputación intachable, créanme que los proveedores, los acreedores casi siempre nos van a tender la mano cuando se requiera. Las actividades religiosas que cuentan con alguna infraestructura deben ser gestionadas por grupos organizados establecidos a varios niveles, desde el puramente local hasta el nacional o internacional. Las comunidades más pequeñas pueden ser parte de comunidades religiosas más grandes e incluso globales. El término puede usarse para todas las religiones.
Aquí cuando hablamos de una organización o una asociación religiosa, pues tenemos que ver que normalmente están supeditadas a alguien. Casi siempre las organizaciones religiosas dependen de alguien más, no solo de ellos. Son pocas las que dependen nada más de ellos, casi siempre dependen de algunas estructuras más altas y las asociaciones religiosas pequeñas siempre vienen siendo, perdón la expresión, pero serían como sucursales, donde las sucursales dependen de alguien más, así las asociaciones religiosas dependen de alguien más alto. Entonces, aquí es una gran diferencia cuando hablamos de organizaciones religiosas, porque el manejo del dinero es muy diferente a alguna otra empresa. Las asociaciones religiosas, como las iglesias y demás agrupaciones, cumplen sus obligaciones fiscales según la ley de las personas morales con fines no lucrativos. Todas las asociaciones religiosas no deberían tener lucro, bueno, no son lucrativas. ¿Qué significa esto? Que no pueden cobrar por algún tipo de actividades, no pueden tener utilidades, no pueden tener beneficios. Por lo tanto, llegan a tener beneficios, tienen que volverlos a invertir dentro de sus asociaciones. Pero aquí es donde viene una diferencia. Ya les había comentado que las asociaciones religiosas manejan otro tipo de fines cuando pertenecen a algún ente más grande, más arriba de ellas. Casi siempre las asociaciones religiosas pueden ser manejadas, como les digo, como sucursales, donde si llegan a tener algún beneficio que supuestamente no es lucrativo, pero sí se tiene beneficios, lo van subiendo. ¿Lo van subiendo a quién? A los más altos niveles que ellos tienen. Con esto para beneficiar que a los más altos y así poder mantenerse. Esa es la idea para que las asociaciones que rigen las pequeñas agrupaciones puedan seguir manteniéndose. Entonces, es una cadenita para arriba donde la idea es que se sigan manteniendo, pero sabemos que hay ocasiones donde exageran, donde no ayudan a nadie más que a ellos mismos. ¿Qué obligaciones tienen las asociaciones religiosas? Pues dice contabilidad, pueden llevar sus registros a través del portal del SAT, omitiendo el envío de la contabilidad electrónica de manera mensual. Pues sí, son tratados de manera distinta, como ya les había dicho. Deben tener algún tipo de facultad de beneficios. Por ejemplo, aquí nos dice otra de las obligaciones, facturación. Emitir facturas globales a través de mis cuentas por ingresos percibidos, diezmos, ofrendas, donativos, las cuales no graban ICR y sus demás operaciones. Simple y sencillamente es de manera informativa. Recibí tanto, hago mi factura y ya con eso estoy cubriendo el requisito porque no me genera impuesto. Entonces, aquí es donde viene todo lo que nosotros venimos hablando. Si no voy a tener, no voy a tener que pagar impuestos, obviamente tengo que tener algún beneficio extra. Por lo tanto, ¿a qué le voy a hacer eso? Ya vimos que de manera legal tenemos que reinvertir lo que sobre dentro de las asociaciones religiosas. Se tenía que reinvertir todo lo que se generó y generar algún extra. Pero lo que pasa en estos casos es que lo van subiendo para sus superiores y así ir beneficiando a los superiores para que puedan ir subsistiendo los superiores. Como toda empresa, pues una asociación religiosa también tiene otro tipo de obligaciones. Aquí nos habla de declaraciones. Entrar los días 17 de cada mes las retenciones realizadas por sueldos o asimilados.
IVAs, ingresos, los cuales sí sean efectos de ISR, envío de DIOT, declaración anual e informativa más tarde el 15 de febrero. Bueno, como cualquier empresa tiene que generar todas sus declaraciones, ya sean mensuales, ya sean anuales, todo lo que tenga que ver con IVA, con ISR, siempre y cuando, a ver, vamos a verlos detenidamente. Retenciones realizadas por sueldos o asimilados. Las asociaciones religiosas luego tienen gente que trabaja con ellos, a los cuales les tienen que dar algún tipo de beneficio, llámese sueldo, llámese asimilados. Normalmente se van por asimilados si es que tienen que registrarlos, porque por sueldo tenían que desglosar lo que es el ISR, tenían que pagar lo que es el IN, tenían que pagar lo que es el Afore. Entonces, para evitarse todo eso ya en lo que es la realidad, pues se van por otros tipos, como serían los asimilados, donde ahí no tienen que pagar ningún tipo de impuesto, retener algún impuesto, simple y sencillamente, nada más hacen su registro de lo que pagaron como asimilados y ya con eso los registran. Cuando las empresas, cuando las asociaciones religiosas tienen algunas compras, tienen que generar algún gasto por algunas situaciones, normalmente tienen que pagar el IVA. Bueno, para eso tienen que desglosar el IVA, si es que tienen que pagarlo, si es que tienen que cobrar por alguna acción que hagan, entonces sí tienen que hacer el traslado del IVA para lo que es Hacienda. Declaración anual. Obviamente, si yo cada mes tengo que presentar mi declaración y tengo que generar algún tipo de traslado de impuestos, tengo que hacer una declaración anual donde tengo yo la oportunidad como asociación religiosa de salir hasta con algún beneficio si es que gasté más de lo que ingresé. Normalmente no sucede así, normalmente lo que hacen es presentar su declaración, nada más es informativa, porque acuérdense que no pagan ISR, nada más lo que sería es las diferencias entre IVA y si es que pagan algún tipo de sueldos, nada más trasladar lo que es el ISR. Pero normalmente, como les digo, lo único que pagan es la diferencia de IVA, si es que tuvieron alguna diferencia en contra, tienen que pagarlo, trasladarlo a Hacienda y cumplir con su declaración anual. Y si hay algún tipo de informativa que le estén solicitando, pues tienen que presentarlo para cubrir con el requisito. Normalmente no pagan impuestos, por lo tanto, van pero derechito todo el ingreso a las arcas de lo que es la asociación religiosa o sus beneficiarios que son más arriba de ellos. ¿Cómo se maneja el ISR dentro de estas asociaciones religiosas? Graban impuestos a las ventas de bienes con fines de lucro, no por los ingresos propios que tengan como consecuencia del desarrollo del objetivo previo de sus estatutos, siempre que no sean distribuidos a sus integrantes. Buzón tributario, habilitado a más tarde el 29 de septiembre. Bueno, si yo como asociación religiosa vendo algún tipo de objetos religiosos, pues tienen que generar algún tipo de impuesto, pero eso es independiente de sus ingresos, como serían las aportaciones que dan los feligreses. Aquí, si la misma asociación religiosa vende algún tipo de bienes o servicios como tal, una venta, pues tienen que generar que si está contemplado el IVA, el IVA. Si está contemplado el ISR, pues tienen que pagarlo porque están teniendo ingresos fuera de sus objetivos, como son las aportaciones de sus feligreses. Entonces, los feligreses lo que aportan no generan impuesto, pero sí las ventas porque están generando un ingreso fuera de lo que es su actividad preponderante. Por lo tanto,
Si yo vendo, si la asociación religiosa vende, genera impuestos y esos son los que hay que trasladar a Hacienda para evitar algún tipo de problemas. Aquí nos dice que hay un buzón tributario habilitado a la materia el 29 de septiembre. Bueno, el IVA. No graban IVA por los ingresos percibidos de actividades religiosas o ventas de libros y objetos de carácter religioso sin fines de lucro. Como les digo, hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, dependiendo de lo que vendan, van a generar. Habrá cosas que sí generen, habrá otras cosas que sí, pero casi siempre van a estar exentos de impuestos. Es importante conocer las obligaciones que tienen estas asociaciones para así cumplir con ellas, como la ley lo especifica, y evitar incumplimientos y visitas del SAT. Normalmente cuando hacemos un trabajo de manera correcta y honrada, pues no tenemos necesidad de que estar haciendo cosas indebidas. Nosotros cumplimos con lo que la ley nos estipula y evitamos cualquier tipo de situaciones extras. Por eso es importante cuando uno como administrador está al frente de cualquier empresa, cualquier institución, cualquier asociación, como le queramos llamar, pues siempre cumplir con los requerimientos legales. Así nos evitamos muchos dolores de cabeza. Digo, habrá ocasiones donde por instrucciones superiores de socios o propietarios de las empresas o asociaciones tengamos que hacer cosas que no corresponden, pero siempre nosotros tenemos que luchar por nuestros principios, luchar por nuestros valores que nos inculcaron para cumplir con todo lo que tenemos que cumplir y tener nuestra conciencia tranquila y sobre todo que las empresas, instituciones o asociaciones estén trabajando de manera correcta y satisfactoria. Disoluciones y liquidaciones. Aquí nos dice que procedimiento simplificado de solución y liquidación de empresas. Ya vimos nosotros el procedimiento, cómo se va manejando, cómo tenemos que irlo viendo y quiénes pueden disolver y liquidarse en este procedimiento. Pues ya lo vimos, no es otra cosa más que más a detalle, donde la verdad es una manera de informarnos cómo podemos nosotros disolver o liquidar una empresa. Nos dice que las empresas que estén conformadas exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas, que no tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos. Publiquen en el sistema electrónico de publicación de sociedades mercantiles su estructura accionaria y vigente por lo menos 15 días previos a la fecha de asamblea mediante el cual se acuerda la disolución. No es otra cosa más que el protocolo que yo les había dicho. No se encuentren realizando operaciones ni hayan emitido facturas electrónicas durante los últimos 2 años. Estén al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No posean obligaciones pecuniarias con terceros ni se encuentren en concurso mercantil. Sus representantes legales no estén sujetos a procedimientos penales por posibles delitos fiscales o patrimoniales. No sean una entidad integrada del sistema financiero. Son requisitos que se piden para poder protocolizar nuestra liquidación para que la empresa ya pueda llegar a desaparecer. Nos dice, estructura accionaria vigente. El representante legal publica que es una estructura accionaria vigente. Se forma un acta de disolución y de liquidación. Todos los socios tienen que estar de acuerdo y tienen que nombrar un liquidador y no se requieren formalidades adicionales. Simple y sencillamente se juntan los socios, se ponen de acuerdo que se va a liquidar, se nombra el liquidador para que empiece el movimiento de liquidación. La Secretaría de Economía lo inscribe sin costo. Entrega de bienes, libros y documentos.
Se le entregan al liquidador todos los movimientos financieros para que el liquidador lleve a cabo la distribución del haber social si es que hubiere. Balance final, se hace un balance final donde ya no debe de haber nada, pero se tiene que hacer. Cancelación del folio de registro público de comercio ante la Secretaría de Economía y obviamente ante la Secretaría de Hacienda. Bueno, este sería el procedimiento de una liquidación de una empresa. Más a detalle, pero realmente en México no se da mucho las liquidaciones. Normalmente las empresas trabajan de manera sana, tienen normalmente buenos beneficios. Lo que pasa que en México somos muy dados a esconder, falsear información con el fin de no pagar tantos impuestos y en ocasiones se llegaban, ahora ya no está permitido, a declarar en ceros que no tenía yo beneficios como empresa, pero ahora ya no se puede hacer eso. Ahora tienen que tener beneficios sí o sí. Por lo tanto, es muy difícil que una empresa entre en liquidación, pero si se llegara el caso, pues aquí están los procedimientos para llegar a buen término con una empresa. Bueno, con esto damos por concluida lo que es la materia de contabilidad. Con cuarta clase damos por concluida. Por lo tanto, no les queda otra cosa más que agradecer su participación. Síganse informando, sigan investigando, no se queden con dudas y que tengan mucho éxito.